la tarde del miércoles en Los Ángeles y un trágico rumor comenzó a correr. Se hablaba de una tragedia que afectaba a un grupo de soldados durante un ejercicio de montaña. Cientos de familiares llegaron corriendo al regimiento reforzado número 17 para confirmar la noticia y saber del paradero de sus hijos. La noticia impacta a todo Chile. Tras conocerse los detalles de este hecho, se inicia una intensa búsqueda para encontrar a los sobrevivientes, pero también los cuerpos de las víctimas. Al mismo tiempo, las autoridades y la opinión pública se preguntan quién o quiénes son los responsables de esta tragedia. Las condiciones del tiempo durante el día en que se desató la tragedia es uno de los principales puntos sobre el que existen fuertes divergencias. Se trata, obviamente, de un aspecto trascendental para determinar las responsabilidades en este caso. En entrevista concedida al diario La Tercera, el mayor Cereceda aseguró que nunca tuvo información sobre la alerta meteorológica hecha por la ONEMI y sostuvo que los antecedentes de que disponía se referían a una condición variable. ¿En qué momento ustedes se percatan de toda esta situación, de que esto se había convertido en una tragedia? Lo sabemos con cerca al mediodía o pasado el mediodía por medio de enlaces radiales muy difíciles bajo esas circunstancias. Que habían soldados que habían quedado en un refugio. El refugio de montaña de la Universidad de Concepción estaba a medio camino entre Los Barros y el destino final en La Cortina. En esta parte sacamos madera nosotros para hacer fuego acá. Que acá nosotros teníamos que romper con los fusiles porque no había otra forma, porque es la única material más duro que teníamos. Aquí igual, aquí se nota que rompimos para sacar madera. ¿Pensaron en algún momento en ir al rescate o las condiciones del tiempo lo hacían imposible? Al momento que sabíamos ya las condiciones habían cambiado mucho, o sea, ya teníamos la tormenta sobre nosotros. Y ahí había mayor cantidad de soldados porque había un fuego más amplio en la pared. El refugio era precario, el frío igual se colaba por todas partes. Un pestañeo podía significar que la sangre bajara a los 29 grados y se congelaran hasta la muerte. Había que pensar en sus familias, las que tampoco durmieron esa noche. También desafiaron al frío, en su caso en el gimnasio del regimiento, donde con angustia esperaban noticias de ellos. ¿Cuánto tiempo lleva esperando para que le den una respuesta? Uy, ya estamos de las 6 de la tarde aquí y no hemos sabido nada, ni una cosa. A la mañana siguiente, la misma angustia, la misma rabia e impotencia. No había ninguna noticia de la compañía que seguía perdida en la montaña. Estamos de ayer a Pónganse en el lugar de nosotros. Yo quiero saber quién fue el que dio la orden para que bajaran. ¿Qué es un asesino? Nos encontramos con fuego, con resto de fuego ahí un poco, unas brasas que habían ahí porque la compañía de mortero llegó a ese refugio, pero no nos esperó a nosotros ahí. Y mi suboficial Grandón llegó con alrededor de como 12 soldados al refugio de la Universidad de Concepción. Él hace fuego, ¿cierto? Calienta un poco ahí a los soldados, ¿cierto? Que se sequen un poco la ropa. Y él toma una muy mala decisión de caminar esos 2 kilómetros con esos 12 soldados que le quedaban, digamos, y a él se le mueren 6 soldados. Siempre se habló de que estaban desaparecidos, que se estaban buscando, cuando uno ya sabía que ante esas situaciones y ante ese frío que había y las condiciones que seguían habiendo, lo lógico era que no estaban vivos. La torpeza y la estupidez humana resumida en una marcha que nunca debió haber ocurrido. Una decisión torpe, estúpida o absolutamente poco profesional de marchar para hacerse más fuertes bajo la nieve. Yo gracias a ese refugio estoy vivo. Si nosotros hubiésemos caminado esos 2 kilómetros restantes desde el refugio de la Universidad de Concepción hacia La Cortina, porque ahí hay 2 kilómetros restantes para llegar a la meta, digamos.
No, yo no hubiese sido capaz, no. Primero se habló de 5 desaparecidos, después la cifra aumentó y en un gimnasio del destacamento de Los Ángeles, los familiares se agolparon para saber de los jóvenes. A esa altura ya se hablaba de tragedia y las autoridades viajaron para dimensionar en terreno lo que sucedía. General, usted ha insistido en no hablar de desaparecidos. ¿Cuál es la situación que antecedentes tiene para no hablo de desaparecidos, sino que de aislados. ¿Es decir, usted cree que los van a encontrar con vida, general? Yo quiero creer. Hay que recordar que teníamos un comandante en jefe del ejército en ese instante, que era el general del Nunca Más, que tenía una ligación muy importante con la administración política de ese tiempo, y que Chile estaba tratando de dejar atrás en ese momento los fantasmas del pasado, de la dictadura militar y de todo lo que eso significaba. Al provocarse esta situación, eso se ponía un poco en cuestión, porque el líder, la cabeza de todo eso y que significaba, tenía todo este simbolismo desde el punto de vista político-social, quedaba en entredicho. A los ojos de hoy, si eso ocurriera, yo creo que un comandante en jefe no duraría ni 30 segundos en su cargo. Pasaban las horas y el temor de los familiares y el de todo Chile se confirmaba. Los soldados conscriptos habían sido víctimas del frío de la montaña. Uno a uno aparecieron. Finalmente fueron 44 conscriptos y un sargento los que murieron en las faldas del volcán Antuco. Iban llamando a los familiares y la carga emotiva que había en ese gimnasio era tremenda. Porque comenzaron a darse cuenta que al que llamaban era para decirle que su hijo sí estaba muerto. Y a mí lo que más me quedó patente fueron muchas veces un factor en común que se repetía cuando uno conversaba con los familiares de las víctimas, que siempre te decían: yo le entregué al ejército a mi hijo para que me lo protejan, y me lo devuelven en un ataúd. Esta mañana infructuosos fueron los esfuerzos con 2 helicópteros y una avioneta del ejército por entrar a la zona de la tragedia. Una intensa nevazón impidió el acceso aéreo y restringió el terrestre a los vehículos militares. No vamos a descansar hasta lograr que el máximo, si tiene vida, salga con vida. Al otro día, el día jueves 19 de mayo, nosotros pensábamos que íbamos a ser rescatados en helicóptero. Lo que nosotros vemos que aparecen 2 instructores y llegan con café y pan. Llegan ahí y nos dice: ¿cómo está la moral, soldado?, nos pregunta. Y nosotros poco menos nos obligaban a decir que estábamos bien. Bien, le dijimos nosotros: bien, acá mi suboficial. Y dice: soldado, nos quedan 2 kilómetros, aquí nadie se nos puede morir. ¿Llegaron todos sanos y salvos o no? ¿Qué pasó? Llegamos todos los que salimos, sí, llegamos todos los que salimos, pero físicamente íbamos muy agotados. El reencuentro de los primeros sobrevivientes, de los primeros soldados que han llegado hasta aquí, hasta el regimiento de los Andes número 17, que se han podido reencontrar con sus familias. Esto acaba de ocurrir. Fue tal vez el abrazo más fuerte y más sentido que se han dado en sus vidas. El final de la incertidumbre, de las horas de angustia encerrados en un gimnasio unos y atrapados en la nieve los otros. ¿Ya sabían que habían 45 víctimas? La información certera la tuvimos ya cuando nosotros bajamos. Ahí ya sabíamos que el sargento Munari, porque 44 soldados habían sido víctimas de los embates de la tormenta. Hoy despedimos a estos soldados del Ejército de Chile como héroes de la paz. Se preparaban para servir a Chile. Se preparaban para ser fieles a una larga tradición.
Quiero contarle un poco que hoy está con nosotros el ex mayor Patricio Cereceda. 2005 deciden entrevistar a Patricio Cereceda, responsable de la tragedia de Antuco. ¿Qué impresión te dejó la entrevista? Me llamó la atención muchas cosas. Me llamó la atención la poca preparación que había en general. O sea, cuando alguien te dice que a una persona que está a cargo de batallones completos, alguien le da un reporte y le dice que él cree que el tiempo va a estar más o menos. Se dice, a pesar de que el mayor Cereceda sabía del mal tiempo, da la orden de marchar. O sea, el conocimiento que tenía del tiempo era en cuanto a que iba a estar regular, no regular, perdón, que iba a estar más o menos. ¿Tenían la ropa adecuada? La ropa adecuada para marchar era la que tenían los soldados. Y él estaba arriba con una radio. No tenía nada más que una radio. Y la persona que le da la cuestión le dice que el tiempo va a estar más o menos. Entonces, me dejó la impresión de que claramente, no sé si el hilo se cortó por lo más delgado, pero claramente esto tendría que haber escalado un poquito más, porque no fue una cosa sino más... había una serie de cosas que mostraban ahí que habían deficiencias mucho más grandes que en una persona. Falta de criterio, falta de capacidad profesional para evitar lo que he mencionado se debería haber evitado. A 12 meses de la tragedia, ¿cuál es su versión de los argumentos que da ahí el general Cheire? Quien me designa es el comandante en jefe. O sea, si se habla de una falta de criterio, de una falta de capacidad profesional, chuta, te doy a pensar y a sacar tus propias conclusiones cuál fue la capacidad profesional y el criterio para designarme a mí, que yo soy un descriteriado y que yo soy con falta de capacidad profesional para desempeñarme en ese puesto. ¿Se podría repetir una tragedia como la de Antuco hoy, sabiendo lo que se sabe? Nosotros hoy día trabajamos incansablemente para que esto no se repita. Tenemos todos los esfuerzos puestos en que esto no ocurra. El ejército sí se mostró bastante diligente al principio, etcétera, pero a mí me tocó hacer reportajes posteriores a la tragedia de Antuco como recordatorios de... Y recuerdo que uno que hice bastante tiempo después, con los conscriptos que sobrevivieron, que hubo toda otra tragedia. Lo que me lleva al borde de la tristeza y lo que me emociona mucho también es una sola palabra: Antuco. Esas apariciones de soldados que muchas veces te inquietan la noche cuando intentas dormir, es un calvario tratar de dormir. Nosotros, el ejército, nunca ni siquiera nos quería pagar nuestra indemnización. El Estado de Chile nunca quiso reconocer tampoco, no quería reconocer tampoco el daño que causó, digamos, porque el daño es la moral, daño lucro cesante, lucro a futuro, daño psicológico. Por la tragedia de Antuco, en definitiva, la justicia condenó a 5 oficiales del ejército. De estos, solo el mayor Patricio Cereceda se encuentra cumpliendo una pena de 5 años y un día de presidio en el penal de Punta Peuco. Sobrevivieron a un trauma de ver morir a sus compañeros allí en la nieve sin poder hacer nada. Hubo chicos que después estuvieron por mucho tiempo muy mal psicológicamente. Hubo suicidios que se relacionaron de muchachos que sobrevivieron a la tragedia de Antuco, pero no sobrevivieron a los fantasmas del trauma que le provocó Antuco. Y eso también es responsabilidad del Estado.